Perfecto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Grimanesa? Muy buenas noches con todos. Espero que todos y cada uno estén bastante bien. Un gusto volver a estar de nuevo con ustedes después de un tiempo, con algunos, con otros quizás la primera vez. Me presento, mi nombre es William Horna, soy parte del equipo de Contagea y también partner del estudio Peralta y Asociados, quienes son los que están esta noche gestionando o conduciendo este curso en el cual va a tener dos sesiones, sesiones en las cuales mi misión va a ser básicamente expresar el plan contable o la dinámica contable de una manera, de forma totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a verla o a mirarlo. Creo que uno de los errores más grandes que hemos tenido al momento de aprender contabilidad es no entender de inicio qué significa hacer la dinámica contable o qué significa o qué contexto tiene el hacer un asiento contable. Estoy seguro de que lo comprendemos a nivel financiero porque interpretamos las interrelaciones que existen entre los diferentes elementos en un asiento contable, pero no lo han podido observar o quizás, y suena muy, ¿cómo se podría decir? Un poco altanero el comentario, ¿no? Decir que quizás no lo han podido entender en su completo universo o a plenitud, pero créanme que un asiento contable va más allá de simplemente, ¿ok? De simplemente hacer un registro en el cual yo coloco números y coloco importes, o coloco códigos y coloco importes. Vamos a introducirnos a lo largo de dos sesiones, la sesión del día de hoy y el de la próxima semana, porque les voy adelantando de que esta es una clase que va a tener como que parte uno y parte 2 en un procedimiento de entender al plan de cuentas y sobre todo entender lo que significa el lenguaje de escritura contable, porque sí, señores, nosotros durante mucho tiempo hemos venido utilizando un lenguaje, un idioma, un sistema de escritura a la cual simplemente lo hemos visto de manera superficial y no hemos terminado de entenderlo a profundidad. Entonces, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es, vamos a aprender primero a entender el lenguaje, la gramática, ¿ok? Contable, y vamos a un poquito interiorizar, lo repito nuevamente, voy a redundar en esto en la forma en que nosotros escribimos de una manera totalmente diferente a, o se podría decir de una forma totalmente distinta a lo que lo hacen las demás personas, ¿ok? Para ello, primero, quiero hablar de un sistema de comunicación. Piensen en cualquier lenguaje, en cualquier idioma, ¿sí? En cualquier sistema de escritura. Y se van a dar cuenta de que todos y cada uno de ellos están compuestos por signos. Estamos hablando de que, por ejemplo, la escritura china está a través de signos que, bueno, con simplemente verlos no entendemos prácticamente nada. El alfabeto árabe, el alfabeto fenicio, el alfabeto cirílico, la escritura cuneiforme, el alfabeto egipcio, inclusive el sistema de escritura binario sobre el cual está preparado prácticamente todo el sistema digital del mundo, que son unos y ceros, son simplemente símbolos los cuales si nosotros los ponemos de manera aleatoria, no dicen nada. No indican absolutamente ningún punto de partida, no indican ningún contexto, no indican nada. William, un sistema de escritura, básicamente, según lo que te estoy entendiendo, parte de cualquier cosa que a mí se me ocurra, y la respuesta es sí. Miren, la imagen que tenemos a la izquierda, un Kipu Kamayo, que está leyendo un Kipu, que es un sistema de escritura a través de nudos. Un nudo puede contener un mensaje, sí, pero para que contenga un mensaje como tal, necesita tener un orden lógico. Y básicamente es lo que nosotros se podría decir, entendemos como sistema de escritura. O sea, ¿son los signos la esencia de un lenguaje? Sí. Cualquier tipo de signo, como por ejemplo lo que ustedes tienen acá al costado, es el alfabeto fenicio, la base del alfabeto que nosotros utilizamos para escribir, pero que suelto de una manera tan dispersa no termina diciendo nada. Son simplemente rayitas que están por ahí. No puede identificar un mensaje.
Un signo es la base de un lenguaje, pero no son la esencia fundamental del lenguaje. Para que un lenguaje exista, lo que básicamente debe tener son tres cosas. Sintaxis, que es la forma en la que se ordenan los signos. Semántica, que viene a ser qué significa cada uno de esos signos ordenados de esa manera. Y pragmática, que es conjuntamente o de alguna forma ordenados de manera lógica, tienen un significado contextual. Por ejemplo, en el tema de la sintaxis, si yo ordeno la C, la A, la S, A, yo leo casa. La semántica me dice que significa el lugar en donde mora una persona y que la pragmática me dice que quizás yo estoy tratando de expresar el lugar en donde vivo, el lugar en donde vive alguien. Entonces, básicamente, yo tomo símbolos, los ordeno y le aplico reglas gramaticales que me permiten transmitir mensajes. Sintaxis, casa, orfanato, papá, contagia, no, orden de los signos que expresan ideas. Semántica, ya les dije, el significado de cada uno de estos símbolos ordenados de manera, eh, ¿cómo se podría decir? Coherente y lógica, según la estructura gramatical que tiene el elemento o el lenguaje sobre el que yo estoy estudiando. Y la pragmática, les vuelvo a comentar, es el significado contextual de todo lo que yo estoy tratando de transmitir. ¿Podemos concluir entonces que cualquier conjunto de signos ordenados de una forma coherente puede ser considerado como un lenguaje? La respuesta es sí. Miren, lo repito nuevamente. Hablar de un lenguaje, hablar de un sistema de comunicación, no es simplemente hablar de letras. Es hablar de cualquier signo, y me voy a regresar un poquito más arriba, y recuerden, los fenicios escribían, mejor dicho, los egipcios escribían con figuras, con animalitos, con personas. En el tema de la antigua Babilonia, el sistema de escritura cuneiforme, se escribían con cuñas, ¿no? Se podría decir, pequeños rayones. El sistema binario utiliza solo unos y ceros, pero significa cosas, transmiten lenguajes. Entonces, la dinámica contable que nosotros utilizamos día a día, tenemos que verlo también, señores, como un lenguaje de escritura. Al final, un poquito introduciendo la parte profunda de la contabilidad, se podría decir bajo NIF, cuando nosotros hacemos contabilidad transmitimos hechos económicos, contamos, narramos sucesos y lo hacemos utilizando un lenguaje de escritura. Aunque no lo crean, y lo repito nuevamente, nosotros tenemos un lenguaje exclusivo de contadores, un lenguaje por el cual nosotros a través de códigos, que vendría a ser como nuestro alfabeto, aplicamos sintaxis semántica y pragmática y a través de ellos transmitimos diferentes hechos. Es decir, que cuando nosotros registramos un asiento, estamos en realidad no simplemente poniendo códigos de manera aleatoria, sino que estamos registrando, y lo repito nuevamente, hechos a través de un lenguaje. ¿La contabilidad es un lenguaje de escritura? Sí, porque cumple con todos los requisitos teóricos que nosotros verificamos en lo que básicamente compone un lenguaje en cualquier idioma del planeta Tierra. Primero, ¿posee una sintaxis? Claro que sí. Tiene elementos ordenados y coherentes. Por ejemplo, los elementos tienen un solo dígito. Las reglas gramaticales de la dinámica contable me dicen que una cuenta posee dos dígitos, una subcuenta 3, una divisionaria 4, una subdivisionaria 5 y una subdivisionaria tiene 6. Y las reglas gramaticales de la dinámica contable en el Perú nos dicen que debemos empezar a contabilizar principalmente a nivel de 5 dígitos. ¿Ok? O sea, yo podría empezar a hacer contabilidad a nivel de 5 dígitos, sí. Pero aquí viene el primer consejo que yo les doy. Por un tema de orden, ¿sí? Facilidad en tema de tus reportes, el cómo se ve tu reporte, ¿no? A nivel de cuentas, siempre les recomendaría que empiecen a registrar a nivel de 6 dígitos, ¿sí? Ya les voy a comentar más adelante cuando estemos en la parte práctica de esto, el que es mejor mantener un orden y el orden es, no todas las cuentas que se usan están a nivel de 5 dígitos, entonces me convendría llevarlo a un dígito más, a nivel de 6. Pero ese tema de elegir la cantidad de dígitos, el orden, y no, pues, más que nada el orden y la cantidad, yo estoy utilizando la sintaxis del lenguaje contable. Es decir, estoy estructurando mi alfabeto, entre comillas. Ahora,
Estos códigos poseen una semántica. El número 20 expresa mercaderías. El 201111 o el 2011-1, disculpen, mercaderías que están registradas a un costo. Miren, si yo tomo el 1112, ya estoy hablando de valores emitidos por un sistema financiero. Entonces, cada código tiene un significado. Así que el lenguaje contable va cumpliendo con dos cosas, en que posee una sintaxis, un orden, posee una semántica, un significado por cada código ordenado, y claro que posee una pragmática, o posee, mejor dicho, un sistema conceptual o contextual más que nada, en el cual, dependiendo de si el elemento está en el debe o en el haber, o la forma en que se interrelacionan entre ellos, van generando un contexto general. Por ejemplo, el número 20 o el código 20 en el haber, conjuntamente con el código 69, ¿no? Expresan la pérdida de mercadería a causa de una venta. Pérdida en términos cuantitativos, es decir, que ha disminuido la mercadería. Y lo aclaro porque quizás por ahí alguno de ustedes dirá, William, pero ¿por qué dices que se han perdido la mercadería si no la he perdido, la he vendido? Sí, es cierto, lo has vendido. No es una pérdida en el sentido de que estás teniendo pérdida económica. Es una pérdida en el sentido de disminución cuantitativa del inventario. Pero noten que eso se interpreta simplemente por el hecho de tener un código 20 en el haber y un código 69 en el debe. Es decir, que la interrelación de todos estos elementos tienen un significado contextual. Estamos hablando de que la dinámica contable al final de todo, cumple con los tres elementos básicos de un lenguaje de escritura. Y es lo que yo quiero transmitirles el día de hoy. Lo que vamos a ver a lo largo de toda la sesión del día de hoy y del próximo martes de la siguiente semana es cómo debemos estructurar nuestro alfabeto, nuestros códigos del plan de cuentas para hacer una correcta narración, para empezar a interrelacionar los hechos económicos con el código que le corresponde, es decir, aplicar la semántica de manera efectiva, porque lo repito nuevamente, cada código tiene un significado, eso es la semántica, y llevarlo a una oración, porque sí, básicamente cuando yo hago un asiento contable, lo que estoy trabajando o lo que estoy implementando, lo vuelvo a mencionar, es un hecho narrativo. Estoy narrando sucesos económicos. Yo lo que quiero nuevamente, y esto lo digo para que aquellos que se acaban de conectar, es quiero interiorizar en ustedes el que cada vez que estén haciendo un asiento contable, entiendan que están escribiendo en un lenguaje exclusivo de los contadores. O sea, nosotros no simplemente lanzamos números, sino que nosotros estamos redactando. Y que al final toda la historia termina graficada en aquello que nosotros conocemos como estados financieros. Siento yo que el concepto de diario en el lenguaje castellano se presta para más o menos decir que no solo estoy registrando los sucesos diarios, ¿no? Sino que estoy redactando ese librito en el cual tú empiezas a escribir todas las noches y dices, ¿no? Querido diario, el día de hoy me pasó tal cosa. Bueno, lo mismo hacemos nosotros cada vez que hacemos un asiento contable. Ahora, si yo me planteo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién puede pretender escribir en un lenguaje si no conoce cómo funciona? Yo no. O sea, yo no podría pretender ponerme a escribir en este momento en ruso si no conozco el alfabeto cirílico ni cómo funciona. No podría pretender escribir en japonés si no conozco el hiragana, el katakana ni el kanji. Tampoco sé cómo se ordenan. No sé cómo funcionan fonéticamente ni gramaticalmente. Lo mismo les va a pasar a ustedes y a cualquier persona que quiera hacer asientos contables si no ha entendido completamente cómo es la interrelación perfecta entre cada uno de los elementos del plan de cuentas. Miren, pregunta, esto creo que ya la gran mayoría de ustedes que ha llevado alguna clase conmigo específicamente de dinámica contable o de NIF, sabe que yo suelo decir que un contador cuenta o narra una serie de hechos económicos a través de un lenguaje que no cualquiera comprende, ¿no? Hecho que se sustenta y se va a sustentar en cada uno de los ejemplos que vamos a poder ver hoy día a lo largo de la primera sesión de este curso, ¿ok? Pero si yo lo llevo a un sentido más técnico, ¿qué cuenta un contador? Pues
un contador cuenta una serie de hechos económicos tanto a nivel cuantitativo, porque sí, el término de contar no viene de un tema narrativo, ¿sí? No surge de ese contexto. Viene de un hecho de contar cantidades de cosas, pero se puede perfeccionando tanto en el tiempo que ahora no solamente es un sistema de conteo, sino que también se volvió en un sistema narrativo muy bien ordenado. Y lo repito, para eso nosotros hacemos un uso de un sistema de código. ¿Qué tal, Magali? ¿Cómo estás? Y cuando digo que no cualquiera comprende, es porque tan solo y únicamente van a poder leer las historias que están en cada asiento contable aquellas personas que entiendan el lenguaje contable, que entiendan de dinámica contable. Si un doctor, un administrador, un abogado intenta leer o ver qué estamos nosotros queriendo expresar en un asiento, pues simplemente no lo va a poder hacer. Tan igual como nosotros estar viendo escribir a alguien en chino, a alguien en francés, a alguien en alemán, por más que veamos lo que está colocándose en el papel, no lo vamos a poder entender. Lo mismo pasa con nuestro lenguaje, ¿sí? Tenemos un lenguaje totalmente técnico. Miren, la gramática como lenguaje, ¿no? Contable, o la gramática del lenguaje contable, básicamente, como para ir refrescando las ideas y sobre todo aquellos que se están terminando de conectar. ¿Cuáles son los símbolos base de nuestro lenguaje? Los números ordinales, es decir, del 0 al 9, ¿ok? ¿Cuál es la sintaxis de nuestro lenguaje? ¿Cuál es la sintaxis de la gramática contable? El orden posicional de los números. Miren, no es lo mismo poner 16 que 61. Tan igual que no es lo mismo decir te fuiste a fuiste tú. Noten que por más que tengan las mismas letras o prácticamente los mismos, ¿cómo se podría decir? Claro, las mismas letras del abecedario, con excepción de la U y la E en la primera palabra y en la última, están expresando dos cosas totalmente distintas, ¿no? La sintaxis, el orden posicional de cada código. No es lo mismo decir casa que decir saca. Uno expresa posición del lugar en donde habito, el otro el acto de sacar algo de un punto o retirar algo de un punto, ¿no? Hacia otro lado o botarlo, como lo quieran ver. Bueno, lo mismo pasa. La sintaxis del lenguaje contable me indica que dependiendo de la posición, porque yo podría decir 02, bueno, no me va a permitir poner una cuenta de orden, pero podría yo decir, no es lo mismo poner, no sé, una 36 que una 63. No, ¿por qué? Esto es deterioro y esto es un servicio prestado por un tercero. William, ¿y de dónde sacas esas ideas tan locas de que este 36 representa un deterioro? Ah, porque mi sistema gramatical contable le ha asignado un significado a la orden posicional del 3 y el 6 de deterioro financiero. Y la sintaxis gramatical del lenguaje contable le ha asignado al código 6.3 seguido de manera directa el concepto general de un servicio prestado por un tercero. Ah, y la sintaxis gramatical del lenguaje contable ha dicho que si yo a esta 63 le agrego un 4, pues ahora expresa un servicio, pero por mantenimiento, si mal no recuerdo. ¿Ok? Interesante. Sintaxis. El orden posicional de los números reflejan la sintaxis o el significado de cada uno de los elementos de nuestra dinámica contable, de nuestro lenguaje contable. Te voy a decir eso, lenguaje. Voy a cambiar el término dinámica por lenguaje. Ahora, ¿cuál es la parte pragmática? ¿Qué es lo que le genera contexto a la posición de números? El debe y el haber. El debe y el haber permite generar interrelación contextual, porque dependiendo de en qué posición está la cuenta, nosotros podemos entender de qué se trata a plenitud. Porque el simple hecho de que yo, por ejemplo, coloque en un lugar la cuenta 20 aleatoriamente, yo les digo, chicos, 2069, ¿qué es lo que ha pasado? Si yo solo les digo eso, por costumbre vamos a decir, ha habido venta y estoy reconociendo el costo de ventas. Pero ¿qué pasa si en realidad el asiento está 2069 y lo que está viendo es una corrección? ¿Cómo sé yo que se trata de un ajuste por un asiento que quizás estuvo mal hecho? Es justamente por el debe y el haber. Si yo aquí tengo 100 y aquí tengo 100 y yo veo la 20 y la 69,
ya no interpreto que estoy frente a una venta, lo que estoy interpretando es que estoy frente a qué? A un ajuste del costo de ventas. William, se equivocaron, devolvieron mercadería, razones varias pueden haber, pero ya estoy entendiendo el contexto. La pragmática del lenguaje contable, es decir, ese significado contextual, lo da el debe y el haber. Pero ahora, si yo voy a hablar de oraciones contables, toda oración tiene un sustantivo y un verbo como mínimo. Yo no puedo decir el carro. William, ¿el carro qué? El carro. Sí, ya sé el carro, pero ¿el carro qué? Nótense que yo solo estoy hablando en términos de sustantivo. Ahora, si yo digo corre, ¿quién corre? Corre. Ya sé, ya te escuché, William, que corre, pero ¿quién corre? Nótense que estoy hablando solo en verbo y parezco, sin ánimo de ofender a nadie, una persona con problemas esto de aprendizaje, ¿no? Por no decir otra cosa. Pero si yo junto el sustantivo y los verbos y digo el carro corre, estoy transmitiendo un mensaje muy básico, muy simple, porque claro, no tiene, como se dice, el predicado de la oración, ¿no? Pero por lo menos ya tengo un sustantivo y un verbo y con eso puedo transmitir una idea básica. Y los sustantivos, porque sí, señores, aunque no lo crean, como nosotros hablamos un lenguaje, tengo que identificar cuáles son los códigos que tienen una sintaxis que significan sustantivos y cuáles son los códigos de mi sistema gramatical o mi sistema o de mi lenguaje de escritura que tienen significados de verbo. Y los sustantivos terminan siendo las cuentas de balance, mientras que los verbos terminan siendo las cuentas de resultado. Y solamente a través de la interacción de las cuentas de balance y las cuentas de resultados yo podría escribir algunos hechos o algunas historias. Hay situaciones especiales. Toda, ¿cómo se podría decir? Todo lenguaje tiene reglas especiales a, por ejemplo, eh, palabras, ¿no? Estaba pensando en un ejemplo rápido y se me acaba de venir uno, ¿no? Nosotros sabemos de que cuando una palabra termina en A, el artículo debe ser femenino, como por ejemplo cuando decimos la cabaña, pero esa es la regla general. Hay reglas específicas en situaciones. No recuerdo el término, pero le puedo decir de que escribir el águila está bien escrito a pesar de que termina en A, pero es un artículo masculino, él. Sí, bueno, es la regla especial para ese tipo de palabra, cuyo nombre técnico no recuerdo, pero que estoy seguro que la idea me están captando. Bueno, las normas o lenguaje, la gramática contable, también tiene sus reglas especiales, ¿ok? Y esas reglas especiales me llevan a mí, por ejemplo, a decirles que en primer lugar, disculpen la enredada, que en primer lugar, cuando nosotros estemos haciendo un asiento contable, debo entender que dos cuentas de balance, que recuerden, las cuentas de balance son sustantivos, son el sujeto de la oración, ¿ok? Pero cuando dos cuentas de balance se juntan en un asiento, fungen de sustantivo, pero al mismo tiempo crean un verbo y un predicado dependiendo del orden en el que estén las cuentas. Es decir, que cuando yo en un asiento contable lo único que encuentre son cuentas de balance, es decir, pareciese que le falta un verbo, para yo determinar el verbo de la oración, tengo que identificar el orden de las cuentas. Y una vez que identifique cuál está en el debe y cuál está en el haber, el verbo aparece de manera clara y el predicado también. Parece que que hubiera fumado un poquito jajaja, como dicen algunos, antes de la clase, por estar hablando como si esto fuera una, vamos a decir, una sesión o un curso de lenguaje y no de contabilidad. Pero para aquellos que están pensando que ya troné, créanme, señores, que lo único que estamos haciendo es profundizando y viendo la contabilidad de una manera que en realidad no nos las ponen. Siempre lo repito, es como que lo primero que nos dicen es las compras 60, 40, 42. La 42 utilízalo cada vez que compres, ¿no? Pero, pero, si empezamos a notarlo y entenderlo como un lenguaje de escritura y aprendemos así como sabemos que antes del sujeto va un artículo y lo empezamos a ver de esa manera, hacer asientos contables se nos va a hacer mucho más sencillo, mucho más fácil.
Les decía yo, entonces, las cuentas de balance son sustantivos, las cuentas de resultados son el verbo, pero cuando yo junto dos cuentas de balance en un asiento, combinadas y dependiendo de la posición en la que estén, dan el verbo, ¿ok? Dan el verbo y al mismo tiempo dan el predicado de la oración, ¿ok? Ahora, las cuentas de resultado también sirven para construir el predicado, es decir, no solamente me van a dar el verbo, sino que también me van a permitir entender el predicado. Entonces, ya tenemos los códigos, ya tenemos la sintaxis, tenemos la pragmática, tenemos los sustantivos, tenemos los verbos y tenemos dos reglas especiales en este lenguaje tan bonito como es la contabilidad. Si llevamos eso a la práctica, vamos a notar un ejemplo básico. Ojo que me he volado el IGB porque a mí el IGB no me sirve para este tipo de sesiones. El IGB me sirve para una clase de tributación o quizás en una clase completa de dinámica contable. Pero mal estaría que yo les haga ahorita en este momento una dinámica, no sé, completita, por ejemplo, de excedente de revaluación, ajustes del ORI, entre otras cosas vinculadas al excedente de revaluación, y les diga, muy bien, ahora apliquemos lo aprendido. Primero, tendríamos que entender cada uno de los 5 o 6 asientos que sale de la dinámica de los excedentes de revaluación antes de poder siquiera aplicar lo que estamos viendo acá. Entonces nos vamos a lo más básico. Y lo más básico es un asiento de compra sin IGB. Y para aquellos que me digan que está mal el asiento, yo les digo que mi asiento de compra es en la selva. Hemos comprado en Jaén, hemos comprado en Pucallpa, hemos comprado en cualquier lugar donde no existe IGB. Así que en ese contexto este asiento está perfecto y completo. ¿Ok? Y quiero que lo vean de esta manera. Yo les había dicho, el sustantivo, ¿ok? El sustantivo son las cuentas de balance. Entonces, en este asiento yo ubico la cuenta de balance, que es la cuenta 42. Y recuerden que según la sintaxis, la cuenta 42, ¿qué significa? Una cuenta por pagar. En términos generales, es una cuenta por pagar. ¿A quién? A un proveedor específicamente. No es cualquier cuenta por pagar, a un proveedor que tiene la característica de ser un tercero, que no pertenece, no está vinculada a la entidad. Es decir, es alguien que recurrentemente me presta o bienes o servicios propios del giro del negocio. Pero para efectos de interpretación del lenguaje contable, entendemos que la cuenta 42 es un sustantivo, ¿no? Sujeto de la oración que refleja una deuda. ¿Cuál es el sustantivo? Una deuda. ¿Sí? ¿Con quién? Con un proveedor, de manera más específica, pero es una deuda. El verbo de la oración le establece la cuenta de resultados, que en este caso es la cuenta 60. Y esta cuenta 60, ¿ok? Esta cuenta 60 lo que tiene es, que lo repito nuevamente, la acción. ¿Qué hemos hecho? Hemos comprado, ¿ok? Y el predicado surge justamente a causa de la cuenta y, bueno, mejor dicho, el importe y la cuenta de resultado. Aquí me falta la R y la S. Y la cuenta de resultado, es decir, hemos comprado 1.500 soles. Entonces, cuando yo veo estos códigos, ¿ok? Nosotros que hemos estudiado el lenguaje contable, con solo ver estos códigos, en nuestra mente está generándose un proceso de interpretación de un lenguaje. Creo que todos los presentes, sin la necesidad de una glosa y sin la necesidad de que yo hubiera hecho toda esta introducción, y yo les preguntaba, chicos, ¿qué ha pasado acá? Creo que todos, sin excepción, me hubieran dicho, William, hemos comprado. Esa es una compra. ¿Cuánto hemos comprado? 1.500 soles. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados ¿a qué? A leer este lenguaje de escritura. Un tanto rudimentario y simple, porque sus reglas son muy básicas, pero es un lenguaje de escritura. Transmite un mensaje a través de códigos. ¿Cuáles son los códigos? Esta partecita de acá. Esta es nuestra base. Pero le estamos dando contexto porque sabemos que el orden en el que están me están gritando a leguas que estoy frente a una compra de mercadería. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Si yo les digo, ¿cuál es la interpretación gramatical de este asiento de acá, el segundo? Identificamos al sustantivo. Recuerden, la cuenta de balance me da el sustantivo y la cuenta de balance me dice de que hay una mercadería.
la sintaxis de la cuenta 20, es decir, el significado del código de la cuenta 20, me indica, ¿ok?, que estoy frente a una mercadería. Ahora, ¿cuál es el verbo de la acción? O mejor dicho, ¿cuál es el verbo de la oración? La cuenta 61 es la cuenta de resultados. Su sintaxis, es decir, su significado de ese código del 61, me dice que es el acto de ingresar o de salir, movimiento del almacén. Ahora, ¿yo cómo sé que está entrando mercadería? Aplicamos pragmática. Va en el debe o en el haber. Cuando la cuenta 61 me dice que está entrando algo al almacén, cuando está en el debe o en el haber. Cuando yo interpreto que está entrando mercadería. ¿Me ayudan, por favor, para no hacer esto un monólogo exclusivo de William? Cuando yo entiendo, según la pragmática del lenguaje contable, que hay ingreso de un inventario al almacén. Cuando la cuenta 61 está en el debe o en el haber. Cuando está en el haber. Yo entiendo de que el acto es entrar cuando la 61 está en el haber. Y según la pragmática del lenguaje contable, por contraposición lógica, cuando la 61 está en el debe, ¿cómo interpreto yo ese registro, ese asiento, esa oración contable? ¿Que está entrando o está saliendo un inventario? Que está saliendo un inventario. Porque ya está en el debe, que digo, disculpen, que está en el debe es porque está saliendo. Muy bien. Ahora, si nosotros interpretamos entonces todo este asiento, podemos concluir de que ha ingresado mercaderías al almacén por 1.500 soles. Miren, lo repito nuevamente. Si yo oculto esto y les muestro este asiento, nuevamente lo voy a decir. Ustedes saben qué ha pasado, pero lo saben de manera instintiva. Lo saben porque es lo que se acostumbra a hacer el asiento. Pero siento y creo que si ahora lo miramos con esa forma, ya lo miramos de una manera más, con más respeto a esto. Cuando digo con más respeto me refiero a que ahora vamos entendiendo de que no solo se tratan de simples numeritos que están colocados aleatoriamente ahí y que nosotros nos hemos inventado significados, sino que ya lo vemos como un sistema ordenado, como un sistema de codificación o gramatical o un lenguaje ordenado. Leer el asiento me es más sencillo. Ahora, ¿para qué me sirve a mí leer un asiento? Si yo sé leer un asiento, va a pasar tan igual como nos ha pasado a nosotros desde niños. Si ustedes saben leer, por contraposición lógica, también ¿qué saben hacer? ¿Alguien me dice por ahí? Si tú sabes leer algo, también vas a saber qué. La respuesta es escribir. Exactamente. Si tú sabes leer, vas a poder escribir. Entonces, para poder yo escribir contablemente, tengo primero que aprender a leer contablemente. Este ejercicio de leer me va a permitir a mí saber cómo estructurar mis asientos contables. Que ojo, que hay más reglas, ¿eh? Hay muchas más reglas al momento de hacer un asiento contable, pero por lo pronto lo que yo les estoy mostrando es por lo menos las reglas básicas para leer un asiento. Ahora, si yo me voy al ejemplo 3, miren, en el ejemplo 3, ¿ustedes ven un verbo así a simple vista? Recuerden que cuando yo digo un verbo me estoy refiriendo a las cuentas de resultado. ¿Ustedes ubican un verbo acá? En nuestro lenguaje contable, ¿ubican un verbo? No, no hay verbo. ¿Cuántos sustantivos hay? Hay dos sustantivos, ¿verdad? Exactamente, hay dos sustantivos. ¿Y qué decía la regla? Que cuando dos cuentas de balance en un mismo asiento contable, o sea que cuando hay dos cuentas de balance en un mismo asiento contable, van a fungir de sustantivos, pero a su vez van a crear un verbo y un predicado dependiendo del orden. Es decir, me voy a ir a la pragmática. En serio que esto es divertido. Cuando lo ves de esta manera, hacer contabilidad ya se vuelve otra cosa. Entonces voy a aplicar la regla de interpretación o lectura del asiento contable. A ver, ¿cuántos sustantivos hay? Hay dos. ¿Cuáles son? La deuda y el efectivo. Sustantivos. Entonces, ¿cómo yo sé el verbo de la acción? Ah,
o mejor dicho, ¿cómo sé yo el verbo de la oración o de la acción, ¿no? Porque un verbo es una acción en sí mismo. Bueno, dependiendo del orden. Recuerden que el orden me indica el significado al final de la interacción de dos sustantivos según las reglas gramaticales del lenguaje contable. Si ustedes ven, básicamente, bueno, voy a tener que aplicar pragmática. Cuando la cuenta de pasivo está en el debe, es porque se está yendo. Cuando la cuenta del activo está en el haber, es porque se está yendo. Entonces, si se está yendo pasivo y al mismo tiempo se está yendo efectivo, es porque estamos frente a un pago. Por lo tanto, el verbo de esta oración es pagar. Si yo junto el importe más la pragmática, es decir, la forma que yo he interactuado para determinar el verbo, entiendo que hemos pagado 1.500 soles a nuestro proveedor. Miren, voy a ocultar todo esto y lo voy a poner así. Con solo mirar estos códigos, ¿interpretan lo que yo acabo de decir? Hemos pagado 1.500 soles a nuestro proveedor. O estamos pagando 1.500 soles a nuestro proveedor. Lo repito nuevamente por tercera, enésima vez, no sé cuántas veces lo vaya diciendo. Estoy segurísimo que sin haberles explicado esto, ustedes igual entendían. ¿Por qué? Por costumbre, porque es nuestro lenguaje, porque ya sabemos qué significan de manera general, pero ahora estoy seguro también de que están encontrando lógicas de lenguaje en estos códigos y que les va a permitir darle un valor agregado a cada vez que hagan un asiento contable y sobre todo les va a permitir entenderme a mí cuando yo les digo que el contador narra historias a través de un sistema de códigos que no cualquiera comprende. Ponle una 42 contra una 10, 1.500 a un médico y dile, oye, ¿qué ha pasado aquí? No va a saber qué decirte. ¿Está mal eso? ¿Significa que el médico es menos inteligente que el contador? No, porque viene un chino y te dice hola en chino y tú no lo entiendes. Eso no significa que seas menos intelectual o menos capaz para no saber qué significa un hola. Es que simplemente no entiendes el código ni el lenguaje en el que estás esto, o mejor dicho, en el que se te está hablando, en el que se te está comunicando, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, ¿sí? En este caso, lo que nosotros tenemos es oraciones tan simples como mi mamá me mima, ¿no? Como el carro rueda, como el sol sale de día, aunque eso ya es más estructurado, pero son oraciones muy simples, fáciles de identificar. Pero así como tenemos oraciones bastante simples, como contadores también a veces nos mandamos unas oraciones muy complejas, como sería, por ejemplo, la estructuración, como les decía, de l- un excedente de revaluación, una reclasificación de un activo fijo por inventario disponible para la venta o activo fijo disponible para la venta, entre otras situaciones en donde muchos códigos se interrelacionan, pero al final la pragmática, es decir, la interrelación del debe y el haber con cada uno de los códigos me generan básicamente un mensaje que yo, como contador, debería estar capacitado de leerlo con simplemente observarlo. ¿Ok? Esta primera parte de esta clase, ¿ok? Lo que buscaba, y espero lo haya logrado, es darle un valor agregado a la forma en la que nosotros hacemos contabilidad. No reducirnos a simplemente meros registradores de códigos. No, nosotros estamos contando hechos. Nosotros estamos narrando situaciones. Estamos dejando pistas. Estamos dejando un rastro que solamente lo va a poder leer o quien lo escribió o alguien que esté capacitado en esa lectura. Cualquier otro no lo va a leer. Tan es así que para que cualquier mortal, sin ofender a nadie más, pueda entender lo que hemos hecho, dejamos glosas. Es decir, es como la piedra Rosetta. Ustedes saben que antes del descubrimiento de la piedra Rosetta, no se podía leer absolutamente ningún jeroglífico, no se podía entender el significado de nada de lo que estaba en las paredes de los restos arqueológicos egipcios porque eran simplemente símbolos, les decía yo, animalitos, ojos, piernas, partes de cuerpos humanos en general, personas.
rayas, no se entendía o sea, era como que se veía como un tema ornamental, como cosas puestas en desorden y al azar, hasta que en la expedición napoleónica a Egipto, uno de los generales de Napoleón, no recuerdo ahorita el nombre, descubre la piedra Rosetta. Y la piedra Rosetta no es otra cosa que una piedra, valga la redundancia, en donde estaba escrito el mismo texto, si mal no recuerdo, en hebreo, en griego y en egipcio. Entonces, como se descubrió que en hebreo y en griego decía lo mismo, se sobreentendió que también decía lo mismo en egipcio. Y comenzaron a interpretar y a través de un sistema lógico lograron identificar un patrón de registro de los jeroglíficos y por primera vez empezaron a entenderse y a saber todas las historias que hoy conocemos de los egipcios a través de ese descubrimiento casual de la piedra Rosetta. Bueno, ¿por qué digo que esto parece una piedra Rosetta? Porque la glosa es la traducción al castellano de nuestro lenguaje. Por el pago. Hey Rubén, ¿me está rayando la pizarra? Por favor, cuidadito con amigo Rubén. Eh, a ver, no sé si está haciendo por casualidad o... Pero aquí estamos en una lucha, Rubén y yo, entre borrar y rayar. Ah, amigo Rubén, ok. Lo acabo de mandar a sala de espera a nuestro amigo Rubén. Unos momentos. Castigado unos momentos. Lo que pasa es que yo no puedo trabajar cuando me distraen. Creo que sí se los he comentado alguna vez, ¿no? O me distraigo fácilmente, entonces... La disculpa del caso. Espero que lo voy a devolver a Rubén en este momento. Si sigue rayando, lo voy a sacar nuevamente. Ah, ahí está. Les decía que cuando yo hago por el pago de, no, de la deuda al proveedor, y lo voy a poner así, lo que yo estoy haciendo es simplemente una traducción al castellano de lo que está escrito en nuestro lenguaje contable. Si esto lo fuera a leer un contador, yo siento que las glosas no serían necesarias. ¿No? Porque el contador sobreentiende a priori lo que significa todo esto de acá. Pero como esto no solo lo va a verificar quizás un contador, sino que también lo va a verificar o el administrador, lo va a intentar leer el gerente, lo va a intentar leer cualquier otra persona, como se dice, pues entonces lo que vamos a tener aquí es que traducir, ¿ok? Ahí, disculpen, control Z era. Bueno, se me fue. Por el pago de la deuda al proveedor. ¿Ok? Muy bien. A ver, antes de continuar con la segunda parte de esta pequeña sesión, ¿ok? En la cual nosotros ya entendimos, ¿ok? Ya entendimos que básicamente, ¿cómo se podría decir? Estamos frente a un lenguaje. Y posteriormente vamos a entrar ahora sí a la parte del plan contable, pero ya viéndolo de otra manera, me gustaría, ¿sí? Me gustaría, en primer lugar, darle pase a nuestros amigos del estudio Peralti Pérez para que puedan esto compartir algo con ustedes. No sé si él sí estás por ahí. Hola.
Bueno, me confirmas en todo caso cuando estás por ahí para darte pase. Caso contrario, prosigo con la clase. A ver, creo que tenemos problemas, esto, ¿cómo se dice?, de conexión. Así que mientras se van estabilizando, vamos haciendo algo. ¿Sí? Eh, Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el plan de cuentas. A ver, el curso trataba principalmente de esto. Recuerden que es un curso de 2 sesiones, así que no es que durante estos primeros 45 minutos que hemos tenido hemos estado prácticamente viendo cosas que no tienen nada que ver con lo que decía el flyer, ¿no? Que es cómo elaborar un plan de cuentas desde cero. Eh, si vamos a elaborar un plan de cuentas desde cero, yo lo primero que necesito que ustedes entiendan es que cada código tiene un sintaxis o interrelación de los códigos, tiene un, se podría decir, un relacionamiento pragmático, es decir, contextual, y por lo tanto tenemos que saber que para poder contar una historia yo debo de ordenar correctamente las letras. Yo no puedo decir, por ejemplo, que esta palabra está bien escrita porque sabemos que la sintaxis de la escritura indica que le está faltando un código, al igual que yo no podría hacer un asiento contable así, porque básicamente la sintaxis de mi plan de cuentas me indica de que no estoy trabajando con el mínimo indispensable, que son al nivel de 5 códigos. Entonces, lo que vamos a hacer para poder entender la lógica de qué es lo que necesito yo para armar mi plan de cuentas desde cero. Hemos empezado por, primero entiende que no es un simple símbolo, que mi plan de cuentas en realidad tiene un significado y que va a ser utilizado para contar historias y que por lo tanto y por ende es muy importante depurarlo y trabajarlo de manera cuidadosa. ¿Ok? Ahora, el insumo, entonces, por lo tanto, fundamental para yo poder hacer contabilidad es mi plan de cuentas. Y para yo poder hacer contabilidad, nuevamente lo digo, ese plan de cuentas tiene que estar elaborado de manera correcta. Si mi materia prima está con, por ejemplo, si yo voy a hacer pan y mi materia prima está con gorgojo, está mojado, entre otras cosas más, le cayó tierra por casualidad, ¿no? Pues el producto final que yo voy a tener va a ser de muy mala calidad. O quizás unas partes salgan bien, otras partes salgan mal, pero excelente no va a ser. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que tratar de evitar. El plan de cuentas, entonces, si hemos podido captar la idea general de todo lo que estamos viendo, termina siendo, ¿ok? Un sistema ordenado e integrado de códigos con significado financiero, pero también operativo. Es decir, cada uno de esos códigos, lo repito nuevamente, en lenguaje contable tiene una sintaxis. Está dividido por elementos, los cuales esto vamos a tener que entenderlos de manera general, ¿no? El elemento uno básicamente contiene todas las acreencias o derechos o recursos más cercanos al efectivo, incluyendo el efectivo en sí mismo. El elemento 2, todos los derechos que se transfieren y se transforman, es decir, se realizan los inventarios. El elemento 3 contiene todos los derechos que son estáticos en la empresa, estamos hablando de activos fijos. El elemento 4, todos los derechos que la empresa le debe a terceros desde un enfoque financiero. Y el elemento 5 contiene todos los derechos netos de deudas que posee la empresa. Todos estos, del 1 al 5, díganme, sustantivos o verbos. Para aquellos que acaban de entrar a la sesión, no se asusten, en serio, estamos hablando en términos gramaticales. Del elemento 1 al elemento 5, ¿estamos hablando de sustantivos o de verbos?
Estamos hablando de sustantivos, ¿verdad? Ahora, entonces, el elemento 6 y el elemento 7 describen una serie de razones o motivos por los que se disminuyen los recursos en el caso de los gastos, y el elemento 7 describe una serie de razones y o motivos por los cuales se incrementan los recursos de la empresa. Estos de acá, si hablan de motivos o razones, están hablando de acciones, por lo tanto, estamos frente a los verbos. Es decir, en esta oración contable, en esta dinámica, en esta gramática contable, el elemento 6 y el elemento 7 siempre van a representar la acción económica. Por ejemplo, o el acto o el hecho que ha ocurrido. Por ejemplo, si a mí me roban mercadería, el sustantivo no va a cambiar. Si a mí, si yo regalo mercadería, el sustantivo no va a cambiar. Si a mí se me quema la mercadería, el sustantivo no va a cambiar. Si yo vendo la mercadería, pues el sustantivo tampoco va a cambiar. Noten que el sustantivo simplemente indica el recurso, pero el verbo, es decir, la acción y el predicado de la oración lo contiene la cuenta de resultado. William, me dijiste que te robaron 65.9. Me dijiste que quizás lo regalaste 65.9x. Me dijiste que por ahí esto se te pudo haber quemado, 65.9y. Me dijiste que lo vendiste, 69. Me dijiste que lo acabas de destruir, 29. Ah, William, ahí no se cumplió el tema del predicado porque estás utilizando cuenta 29. No, recuerden que cuando dos cuentas de sustantivos, o dos sustantivos, mejor dicho, se encuentran en la misma oración en el lenguaje contable, conjuntamente generan un verbo, dependiendo de la posición que tengan en la oración. Es decir, si están en el debe o están en el haber. 20 en el haber, 29 en el debe, destrucción. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Producto malogrado, quizás, entre otras cosas más. Pero noten nuevamente que el sustantivo siempre va a ser el mismo, pero lo que termina indicando los motivos y o razones por los que se ha perdido o se ha generado un recurso son las cuentas de resultado. Esas son las que te indican cómo interactúan todo esto. Muy bien. Antes de pasar a la funcionalidad, vamos a intentar ahora sí conectarse nuevamente con nuestros amigos de el estudio Peralta y Asociados. No sé si por ahí, Elsie, estás con nosotros. Hola William, sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Vale. Aquí estoy compartiendo la pantalla. Muy buenas noches, estimados colegas. El día de hoy, bueno, hemos invitado a William Horna, quien es un colega y sobre todo también amigo con el cual hemos participado y en nuestras aulas universitarias. Hemos estudiado en la misma universidad y por tanto es un gusto haberlo traído para esta exposición. Nos presentamos como Peralta, Estudio Contable Peralta y Pérez, el cual es distribuidor nacional del software EJB a nivel de todo su ERP. Y el día de hoy, pues, queremos presentarles el software contable que distribuimos debido al tema que estamos desarrollando, ¿no? Que es el plan contable. En ese sentido, si nosotros ingresamos a nuestro sistema contable, vamos a contar ya con el último plan contable, pues, vigente 2019 que propuso el MEF. Aquí vamos a ir al menú de archivo, configuración del plan de cuentas. Entonces aquí vamos a encontrar pues las últimas cuentas contables que se incorporaron, ¿no? Desde las 16.7, entre otras. Esta es la pantalla de interfaz de nuestro software contable. Este sistema, que el cual usamos en nuestro estudio, somos más de 20 colegas contadores, el cual trabajamos con con software, pues tenemos aquí a la derecha, en la parte inferior, la alerta de vencimiento según el último dígito del RUC. El día de hoy estamos presentándolo con nuestra data que le hemos llamado contadores felices, como también tenemos el menú de accesos rápidos para configurar según lo que el usuario quiera configurar en esta opción a fin de que pueda entrar directamente, por ejemplo, a revisar sus notas de los estados financieros, entre otras opciones. Dentro de las bondades principales que destacan de el software que usamos, el cual también ayudamos a la misma empresa JB a hacer mejoras de las mismas. Bueno, tenemos en cuanto al CIRE la automatización integral
y completa, el cual nos permite presentar a tiempo o cumplir a tiempo, ¿no? Con SUNAT presentando nuestro RBI y nuestro RC. Para lo cual vamos a hacer una pequeña demostración en unos breves minutos para no quitarles mucho tiempo y seguir con la exposición de nuestro colega William. Entonces, tenemos aquí el menú de comprobantes donde registramos la información contable, el cual permite el sistema desde, como todo sistema, ¿no? Registrar información directamente, es decir, de manera manual, pero también tenemos opciones interesantes de carga, pues las básicas, las que existían antes de contar con el CIRE, pues eran las cargas masivas desde una plantilla en Excel, pero también pues con los archivos XML se implementó la configuración y carga masiva de los mismos, y el día de hoy, que seguimos cosiendo todavía una última actualización por parte de SUNAT, que igual sigue, ¿no? De alguna manera en relevancia para nosotros los colegas, porque aún todavía existe un grupo que va a iniciar, pues usando el CIRE a partir de julio, ¿no? De este año. Entonces tenemos la importación tanto de compras como de ventas desde la misma propuesta del CIRE SUNAT, para lo cual con una simple configuración vamos a poder traer esta información en línea. Bien, voy a ocultar este menú de la derecha como el cronograma de alertas para tener una mayor amplitud, y aquí vamos a ir al menú de utilitarios, por ejemplo, a traer las compras del CIRE. Vamos a ingresar aquí, vamos a suponer que queremos cargar, que ya vamos a presentar nuestra DJ mensual, por ejemplo, del mes de marzo. Entonces vamos aquí a periodo importar marzo, y nuestro sistema de JB contable nos va a permitir interactuar con el CIRE de manera automática o en línea de la siguiente manera. Vamos a traer de manera automática la propuesta de SUNAT con un sí, y de esta manera nos va a traer en línea toda la propuesta que nos haya hecho SUNAT, ¿bien? El cual de hecho va a pasar por nuestras revisiones. Aquí, por ejemplo, tenemos varias compras. Y también vemos que si vamos a esta opción de configuración por anexo, es decir, en compras estamos hablando del anexo proveedor, pues tenemos una relación de varios proveedores, ¿bien? Que no tienen, no los tenemos creados en nuestro sistema en realidad, por eso están de color rojo alertándonos de ello, ¿no? Como también nótese aquí que en la propuesta nos viene como proveedor el código de un documento cero sin nombre, ¿no? Y esto se debe justamente porque existen ciertos documentos, como por ejemplo el 53, 54, que, así como el 50, ¿no? Que son documentos que se usan en importación de bienes, que no vienen estos datos, uno no los tiene porque son proveedores del extranjero o no los propone bien también en muchos casos. Entonces, para ello, por ejemplo, podríamos, en este caso, para los proveedores que sí realmente son, por ejemplo, nacionales y no están registrados en nuestro sistema, básicamente con un solo clic yo los podría traer en línea y convertirlos y crearlos en mi sistema. Como también, por ejemplo, vemos que eso se trata de una liquidación de cobranza, probablemente el flete de una importación, tenemos aquí que es del 2024 y que no se ha venido aceptando, ¿no? Entonces, si queremos seguir pues excluyéndolo, tenemos aquí en configuración por documentos la eliminación individual, seleccionando como también aquellos registros que querramos eliminar y no convertir en asiento, ¿no? Por ejemplo, seguramente la mayor necesidad será respecto a aquellos registros que sean tal vez gastos personales y no gastos de la empresa, o tal vez registros que aún todavía no cumplan los criterios tributarios. Por ejemplo, no está la detracción pagada para tomar el correspondiente IGB o crédito fiscal. Entonces, en ese sentido, yo puedo seleccionar los documentos o los registros que no quiero convertir aún en asientos contables y darle clic en eliminar. De esta manera se me va a actualizar, ya estoy haciéndole modificaciones previas a la propuesta del CIRE antes de convertirlo en asientos, ¿bien? Como también podemos configurar por proveedor, por ejemplo, nótese aquí que tengo dos registros o dos documentos, en este caso son facturas, del BCP, que yo puedo configurarles una cuenta diferente al estándar. Yo tengo ahorita configurada la cuenta estándar 60, como si todo lo que voy a comprar en este mes de marzo, lo que he comprado es mercaderías. Sin embargo, puedo hacer cambio de cuentas, ya sea por cada documento o sea por proveedor. Entonces les explico cómo es esto, básicamente. Sabemos que al BCP nunca le vamos a comprar mercadería, ¿no? Entonces ya tenemos una cuenta de gasto específica para estos registros, por ejemplo, con este banco, para lo cual vamos a configuración por anexo, ubicamos el anexo del proveedor, en este caso el BCP, e identificamos aquí con qué cuenta contable queremos registrar siempre sus compras, el centro de costos de tenerlo configurado
en la cuenta 63, lo cual es correcto, y un anexo principal, que en este caso, pues, el anexo principal es, de alguna manera, aquel que nos ayuda a identificar los tipos de gastos tributarios, sean por límite, entre otras cosas. Y en este caso, pues ya sabiendo la deducibilidad del gasto, entonces ya también podemos colocarla ahí, o si es reparable, podemos incluso configurar de tal manera que el propio sistema nos pueda analizar y luego reportar cuáles son esos gastos tributarios, los deducibles, reparables y entre otros, ¿no? Aquí también podemos configurar, tal vez por otro proveedor, otra cuenta contable. Tenemos aquí el cambio manual, como también podemos exportar todo este listado de proveedores a un Excel e indicarle cuáles son esas cuentas o configuraciones personalizadas que queremos hacer proveedor, subiéndolo todo ese Excel con nuestro botón importar. Bien, entonces te va a surtir efecto para el periodo que yo voy a cargar, sino que se va a guardar para que en las próximas importaciones que haga, ¿no? A partir de abril en adelante, por ejemplo, este dato ya está guardado y de manera automática lo va a asignar a mi previo de la propuesta a convertir en asiento. Entonces grabo igual los cambios que yo haya hecho y si por ahí con alguna cuenta tal vez del proveedor no debería ser la que yo haya configurado de manera estándar para todos sus documentos, entonces en la configuración por documentos puedo hacer esos cambios personalizados que yo quiera. Bien, entonces básicamente haciendo esas comprobantes de compras, por ejemplo, por el periodo de marzo. Bien, podemos ahí consultar aquellos asientos contables, ahí los tenemos en consulta, la 60 con la 42, en este caso no hay IGB, y también, por ejemplo, su destino automático, que puede ser una 2061, o si se trata por ahí de algo que todavía está en tránsito, por ejemplo, una 2061, bien. Como también podemos hacer la búsqueda, por ejemplo, por el proveedor, está como banco, ahí está. Los dos comprobantes se han cargado con la cuenta personalizada que se ha creado, configurado para este proveedor, ¿no? Ahí está la 63 con su respectivo gasto que está enviando de manera automática su destino automático, que están con las cuentas de color azul. Ahora sí, habiendo convertido rápidamente con un clic esta propuesta, habiéndole hecho los cambios necesarios en asientos, ya puedo, por ejemplo, generar mi formato 8.1 tal vez para exportarlo a Excel y tener un control, ¿no? Del totalizado de compras, porque de alguna manera, a pesar que ya no estemos usando el formato 8.1, nos sirve de alguna manera básicamente para resguardar en Excel, ¿no? Exportando esto simple. Recuerden que en el periodo de junio vamos a tener que hacer un cambio de cierre de libro, cerrando el libro en el periodo de junio porque iniciamos el cierre con julio 2000. Ahí estamos de vuelta. Si básicamente ya estamos usando el CIRE, entonces desde aquí mismo de mis comprobantes de compras, entro al botón CIRE, bien, entro al botón CIRE para pues hacer de alguna manera nuestra revisión de lo que tenemos contabilizado, allí lo vemos, de lo que tenemos contabilizado, 179.000, por ejemplo, y de lo que podemos traer ahora a la propuesta del CIRE para efectos de comparación con nuestra contabilidad. Bien, vamos a traerlo igual para efectos de comparación. Ahí está. Por ejemplo, ahí tenemos básicamente que diferencia de 107.9 soles, donde básicamente se trata de las facturas, que incluso para hacer el caso más interesante, voy a eliminar ciertos registros que estaban en la propuesta y que yo las convertí en asientos para tener pues mucho más diferencias, ¿bien? Ahora sí, vamos a lo que es Siren nuevamente y ahora ya tenemos una diferencia.
de 5.681, donde no solamente están en los documentos 53 la diferencia, sino también en aquellas facturas que yo he eliminado. Pero supongamos que todo esto haya sido pues de manera no, natural, ¿no? Lo que han contabilizado 173.000 y lo que propone es una 179. ¿Dónde analizo estas diferencias? Básicamente aquí, con un solo clic, puedo ver qué comprobantes están en la propuesta y que no están contabilizados. O también puede pasar lo contrario, que está contabilizado y no está en la propuesta, ¿no? Probablemente comprobantes de periodos anteriores o comprobantes que justamente se debe dichas diferencias porque la propuesta está mal. A veces está un poco errada, no presenta todos los comprobantes que correspondan. Siempre que nosotros tengamos el archivo XML de aceptado, ¿no? El CDR de aceptado, básicamente ya podríamos ingresar este comprobante así la propuesta no lo traiga. Bien, ese es nuestro sustento tributario. Entonces, teniendo todas estas diferencias, si nosotros queremos de alguna manera presentar igual lo que tenemos contabilizado, porque estos comprobantes todavía no los queremos considerar, entonces para esto vamos a hacer uso de nuestro botón, por ejemplo, del reemplazo, que es el anexo número 11, el cual sabrán que existen tres formas de acceder al CIRE, ¿no? Entre ellas, desde el portal de SUNAT, desde el aplicativo MIGE, que se descarga un programa así como el PLE, la PLAME, y también habiendo configurado nuestro sistema para que interactúe automáticamente con el CIRE. Siendo así, para esto, por ejemplo, tienen aquí el TXT o el ZIP para el portal, para el MIGE, o la forma más automática de interactuar con el CIRE es básicamente con el servicio Web API, que viéndolo configurado también es súper sencillo, lo configuras en el sistema, mejor dicho, le estás autorizando a tu sistema trabajar en línea el CIRE con SUNAT, le das un clic en reemplazar y de esta manera tu reemplazo estaría hecho. Lo único que deberías hacer, en todo caso, es acceder a SUNAT para realmente poder dar el último clic de envío, presentación o ahora llamado generación, ¿no? Del CIRE, tanto su RC como su RB. Asimismo, como compras, podemos importar masivamente las ventas también y convertirlos en asientos contables. Además que contamos con todos los anexos para poder realizar los ajustes posteriores, ¿no? Tanto de compras como de ventas. Y en el caso, pues, de no encontrar diferencias, pues de alguna manera se reduce o se vuelve más sencillo el CIRE dándole un clic desde aquí, desde tu propio sistema contable, con el botón de aceptar propuestas. Bien. Bueno, el CIRE no es la única bondad del software, ya tenemos entre otras en el mismo registro de compras poder adjuntar sus documentos, ya pueden, por ejemplo, la factura, el pago, la cotización, de alguna manera cualquier documento que quieran sustentar o prepararse para una fiscalización no solo tributaria, sino también financiera. Y además tenemos igual la validación de comprobantes de pagos. Bien, eso también es muy importante. Como también después de haber convertido por lo menos compras y ventas, entraríamos aquí, por ejemplo, marzo, le daríamos clic en procesar y aquí ya tiene todo lo que ha cargado de las propuestas tanto de compras como de ventas. Básicamente tiene el sustento que en este caso aún no hemos cargado las ventas para reducir el tiempo, pero ya hemos cargado las compras y aquí tiene el sustento, el cual podemos exportar masivamente también a Excel y básicamente si nuestro cliente nos está pidiendo la liquidación de impuestos, saber cuánto va a tener que pagar ya por el periodo de marzo. Esto es lo que queríamos, exportar esta información a Excel y vamos a tener un resumen de todo la liquidación del periodo. Por ejemplo, aquí ya se exportó con el
Hola, sí, parece que estamos teniendo problemas técnicos, pero nuestra amiga y colega Elsie creo que va a terminar de dejarnos, creo que por ahí esto, un enlace para aquellos que se encuentran interesados en poder adquirir el software o en todo caso, al finalizar la sesión, les paso un número de contacto para que puedan comunicarse con nosotros. Eh, Bien, vamos a continuar con la parte en la que nos hemos quedado. Sí, les decía yo el tema de, recuerden, como para hacer un pequeño recordario general de todo lo que hemos estado viendo, eh, lo que nosotros vamos a tener que hacer al momento de verificar, antes que nada, ¿están pudiendo ver mi pantalla? Y sobre todo, ¿me están escuchando? Ok, perfecto. Eh, Muy bien. Ok, ok, perfecto. Les decía yo. Recuerden, estamos frente a un insumo muy importante, la base de todo lo que es la dinámica contable, la base de todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se dice?, la elaboración de eh, la dinámica, el lenguaje, la gramática contable. El plan de cuentas es el abecedario, el alfabeto, todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Y eh, lo importante dentro de esto, ¿cómo se podría decir? La elaboración de un asiento contable es justamente, justamente lo que tiene que ver con esto que hemos venido a estudiar, el plan de cuentas. Ahora, hemos identificado las naturalezas propias de un plan de cuenta, que es la composición, el cómo se interpreta, el cómo interactúa, evidentemente de una manera muy simple, pero debemos de entender también la funcionalidad. ¿Cuál es su funcionalidad básica? Ya lo hemos dicho en más de una ocasión. Permite realizar asientos contables. ¿Cuál es su funcionalidad secundaria? Es que termina siendo una herramienta de control de datos para fines administrativos y tributarios. ¿Ok? Creo que por ahí, por el chat, esto nos han compartido el enlace de WhatsApp para aquellos que quieran hacer consultas sobre el software EJB. Así que por ahí eh, le dan clic al enlace que han compartido. Ahora, regresando acá nuevamente, les decía, eh, vamos a tener que también entender algo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos contabilidad, eh, no solamente reconocemos hechos económicos o registramos, se podría decir, situaciones que tengan interés o injerencia en los estados financieros. Cuando nosotros estamos haciendo un asiento contable, cuando estamos realizando contabilidad, ¿no? Nuestra dinámica, existen situaciones que nosotros también queremos controlar o queremos, se podría decir, obtener información con otros fines que van más allá de elaborar mi estado financiero. Necesito saber, por ejemplo, a qué proveedores les he pagado, con qué tipo de banco les he pagado, cuáles son, se podría decir, los gastos que he incurrido en materia de representación, cuáles son los gastos que son deducibles para efecto del impuesto a la renta, entre otras muchas cosas. También necesito saber, por ejemplo, el detalle de mis elementos de propiedad, planta y equipo para un control patrimonial. Entonces, vamos notando de que al momento de hacer contabilidad, yo no solo la voy a utilizar para efectos financieros, sino también lo voy a utilizar con fines administrativos y tributarios. Y esta viene a ser otra de las partes interesantes de configurar un plan de cuentas. ¿Ok? Eh, básicamente, básicamente lo que nosotros tenemos o lo que vamos a tener aquí es que vamos a hacer un doble ejercicio al momento de configurar el plan de cuentas. Vamos a hacer toda la configuración y la explicación a través del sistema EJB porque tiene una forma de aplicar el plan de cuentas de manera muy simple. He podido utilizar otros sistemas, otro software, y hay algunos que, bueno, su dinámica de programación es un tanto compleja. Para mí se me acomoda bastante explicarlo a través de EJB, pero la dinámica que vamos a utilizar en este momento es la siguiente. Vamos a hacer, por ejemplo, un análisis de un elemento y lo vamos a replicar a la forma de la configuración, explicando justamente tanto las condiciones internas de la cuenta como
las explicaciones propias del giro del negocio al que perteneces que te podrían interesar al momento de configurar tu plan de cuentas. Para ello, si tú te preguntas cómo empiezo a armar mi plan de cuentas, William, yo en realidad entré a la clase esperando básicamente eso, ya, ¿cómo empiezo a armar mi plan de cuentas? Creo que la respuesta es hasta obvia y vamos a decir que hasta podría darme un poco de vergüenza decirlo porque es totalmente lógico e intuitivo. Tengo que saber las reseñas de los procesos de la empresa en la que trabajo. Dicho de otra manera, tengo que conocer el giro del negocio. ¿Ok? Claro que sí, Chris, porque al finalizar, lo único que tienes que hacer es identificar tus operaciones económicas y vas a tener que tratar ahí al dinero como inventario, como mercadería. Y ahí es una dinámica curiosa para una empresa que se dedica al negocio del préstamo de dinero. Ah, no, disculpa, me estoy confundiendo. Estoy confundiendo una empresa que cambia dinero, es decir, una casa de cambio con una empresa que presta dinero. Una empresa que presta dinero, evidentemente que sí puedes configurar. Y mira, qué bueno, Crins, esto, espero estar pronunciando bien tu nombre, que hayas mencionado eso justo en el momento que estaba hablando acerca de configurar el plan de cuentas sabiendo la empresa en la que yo estoy trabajando. ¿Por qué lo digo? Porque si yo estoy frente a una empresa que se dedica a prestar dinero, ese es su giro de negocio, voy a entender de que las cuentas por cobrar, las cuenta 12, ¿no? Que es la cuenta del giro ordinario, podría serme útil. Puede que sí, puede que no. Disculpen, por favor, un momento. Ya. Esto, ¿en qué sentido? La cuenta 12 pertenece a las cuentas por cobrar propias del giro del negocio. Estamos hablando de una empresa y no voy a entrar al tema de la supervisión de la SMB, los planes ¿no? Entre toda la formatería y lo que tiene que ver con llevar un negocio de prestar dinero, sobre todo, ¿no? Que tiene que estar controlado por cierta superintendencia, la cual ya acabo de mencionar, sino que lo voy a llevar del tema financiero. Es decir, lo legal en este momento no me interesa. Lo que me interesa es la empresa que se ha constituido con el core de prestar dinero, cobrar un interés. Bueno, en ese caso, para todos los presentes, esa cuenta por cobrar tiene un carácter de naturaleza operativa o financiera, es decir, se dedica a prestar dinero. Su negocio es entregar dinero para cobrar dinero. Por lo tanto, podríamos catalogar eso como cuentas por cobrar de naturaleza financiera u operativa. Es decir, en mi estado de flujo de efectivo, eso de ahí es totalmente operativo. Por lo tanto, si yo tuviera que elegir una cuenta contable en la cual llevar esas cuentas por cobrar, no utilizaría una 16 préstamos a terceros, utilizaría una cuenta 12, cuentas por cobrar clientes. Sé que para algunos de nosotros eso sonaría anti-intuitivo, sonaría como que, oye, ¿por qué llevarlo a una cuenta 12 si el plan de cuentas dice cuenta 16 por ahí? Permítanme, creo que por aquí está de manera específica, 16 préstamos, ¿no? Préstamos. Por aquí yo podría depósitos entregados a terceros, préstamos, instituciones financieras, yo podría llevarlo a una 16.9 si es que no hubiera en la 16 porque sé que aquí yo debo poner cualquier otro cosa que que yo haga, ¿ok? Pero si mi giro del negocio se ha constituido como básicamente dedicarme a entregar dinero, entonces eso de ahí no es una cuenta por cobrar diversa, eso es una cuenta por cobrar propia. La cuenta, los intereses ganados irían en una cuenta 12 también, pero la cuenta de resultados sí sería una 77, ¿no? Intereses. Pero esos intereses estarían configurados no para ir a a la partida ingresos financieros, sino para ir a la partida utilidad ventas del periodo, porque por más que sean financieros, en el sentido de que se devengan por lógica financiera, intereses, pertenecen a tu core de negocio y tendrías que programarlo y configurarlo para que aparezcan en la utilidad bruta de de tu negocio, ¿no? Esto que les estoy diciendo
esto de configurar la cuenta, de moverlo, presentarlo, son cositas que vamos a ir viendo a lo largo de lo que queda de esta sesión y sobre todo de manera directa en la sesión que viene la próxima semana. Les comento, este es un curso de 2 sesiones. Sesión uno, ¿ok? Eh, a ver, si te vas a dedicar de manera formal, 100% formal, al tema de prestar dinero y todo eso, deberías de utilizar el plan de cuenta de los bancos, el plan de cuenta financiero. Si lo vas a hacer de manera, ¿cómo se podría decir? Porque vamos a ser sinceros, hay quienes, yo tengo una amiga, bueno, amiga de mi madre, que se dedica a prestar dinero y no está supervisada por la Superintendencia de Mercados, ¿no? Bueno, por la SBS y todas las superintendencias e entidades que están vinculadas. Así que esta persona evidentemente lleva un control de las cuentas, o sea, de sus cobros. Lleva una contabilidad artesanal, por definirlo de alguna forma. Lleva un control. Entonces, si tú me preguntas en el estricto de lo correcto, yo te digo el plan de cuentas financiero. Sí, porque es lo que corresponde al sector al que te estás metiendo. Y si tu afán es legalizarte completamente, es el sistema, el plan de cuenta financiero. Si tu interés es tener un control de tu negocio que te está generando ingresos, podrías utilizar el plan de cuentas financieros o puedes utilizar el plan de cuentas general empresarial y simplemente adaptar las lógicas de las cuentas a lo que es tu estilo de negocio o tu giro de negocio. Al final, tu estado de resultados va a ser el mismo. Lo importante, y como se los digo, es no solamente identificar la cuenta, sino también vamos a tener que pensar en el control administrativo y vamos a tener pensar, ¿ok? Vamos a tener que pensar en cuál es el efecto que esta cuenta va a tener en mis estados financieros. Es decir, cuando configuremos la cuenta contable o elijamos la cuenta contable, uno, es por lo que significa la sintaxis de la cuenta. Dos, automáticamente vamos a tener que preguntarnos ya, ¿hay algún control administrativo que se desprenda de esta cuenta? Si la respuesta es sí, entonces vamos a tener que abordarlo. Y tres es, los saldos de esta cuenta, ¿a qué rubro del estado financiero va a tener que ir? Como se lo comentaba hace un momento a Krins, ¿no? Le decía, por más que sea una 77, si está utilizando el plan contable empresarial, no debes de configurarlo para que vaya a gastos o ingresos financieros. Tienes que llevarlo a utilidad, a la utilidad bruta, es decir, como ventas del periodo. Son tus ingresos ordinarios del periodo, esos intereses, porque es tu giro del negocio. ¿Y cómo se hace eso? Pues, lo repito nuevamente, me imagino que los sistemas contables que tienen se lo permite configurar la cuenta para mandar a determinada partida de los estados financieros. Nosotros vamos a hacerlo de manera operativa en el EJB. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con esta parte de estructuración de plan de cuentas. Ya, Crins, la pregunta que me hiciste, lo repito, cayó a pelo porque eso es lo primero que yo tengo que hacer. Preguntarme cuál es el giro del negocio al que yo me dedico. Porque a partir de eso tú te empiezas a descartar cuentas y estructurar tu plan. Miren, vas a necesitar hacer una reseña de proceso porque vas a necesitar preguntarte cuáles son mis actividades, qué es lo que yo hago mes a mes. Compro, vendo, proceso, pago planillas, pago A, B, C, D, F, G cosas y cada una de ellas me lleva a tener un asiento puntual y para poder hacer cada asiento voy a necesitar una cuenta contable. Por ejemplo, si yo tengo una empresa comercial, no voy a tener que configurar de ninguna manera la cuenta 21, la cuenta 22 o la cuenta 24. Si yo estoy en una empresa que trabaja con vinculadas, sé que dentro de mi catálogo de cuentas tengo que tener configurada la cuenta 13, la 17, la 43 o la 47, que son las cuentas de pasivo específicas para las vinculadas, ¿no? Y de activos también. Si tengo una empresa que se dedica a hacer actividades empresariales, pero cumple con los requisitos para estar en el régimen especial de renta, el RER, por ejemplo, yo no necesitaré hacer asientos con la cuenta 37.1 y ni la 49.1, que tiene que ver con el impuesto a la renta diferido por eh, justamente esta dinámica de la NIC 12. ¿Por qué? Porque ni siquiera hago declaración
de impuesto a la renta anual. Yo pago un 1,5% mensual sobre mis ingresos. Entonces, conocer el giro del negocio es el primer paso para estructurar un correcto plan de cuentas. ¿Ustedes se imaginan hacer contabilidad en una empresa comercial con el plan de cuentas de una empresa de servicios, de un colegio, por ejemplo? Ustedes se dedican a vender polos y les pasan el plan de cuentas de un colegio. Dígame, ¿van a poder hacer contabilidad si no tuvieran la posibilidad de cambiar las cuentas o modificarlas? Son contadores muy buenos, quizás han hecho 5 o 20 maestrías, pero ¿van a poder hacer contabilidad en ese plan de cuentas? Respuesta, no, no lo van a poder hacer. Porque es como si les hubieran dado una camisa XL, quizás, teniendo un cuerpo talla S o XS. O les han dado una camisa XS teniendo un cuerpo XL. No va a calzar, no se les va a acomodar, ¿ok? Primer punto, entonces, tengo que conocer el negocio. Y en serio, lo repito, parece que les estoy diciendo lo evidente y lo obvio, pero aún así muchas veces no lo hacemos. Queremos estructurar nuestro plan de cuentas, pero no nos sentamos a pensar cuáles son los asientos básicos que vamos a hacer, ¿ok? Segundo, una vez terminado todos los procesos contables relevantes, es decir, una vez has identificado todos los asientos que vas a hacer, vas a tener que elaborar tu catálogo de cuenta teniendo en consideración algunos aspectos. Hoy día vamos a ver pocos, no nos va a dar el tiempo para verlos todos porque estudiar un plan de cuentas completo no es fácil, no es sencillo, sobre todo por el tema de tiempos, pero lo que sí vamos a empezar a ver, por ejemplo, es las cuentas de efectivo. La cuenta 10, ¿no? La cuenta 10. Esa es nuestra primera parada. ¿Qué podríamos hablar de la cuenta 10 que sea altamente relevante? Primero, lo evidente, mueve en efectivo, ¿ok? Segundo, como mueve en efectivo, recuerden que hay la obligación en el libro Caja y Bancos de que yo indique los movimientos de efectivo. ¿Qué significa? Si fue pago en efectivo, si fue transferencia, si fue cheque, si fue depósito, creo que, ¿cuáles son los nombres? ¿Que para qué estoy mencionando nombres al azar? Si puedo entrar acá, comprobante, diario, voy a poner con conversión, me voy a inventar un asiento cualquiera. Bueno, me va a salir que no, así tengo tipo de cambio. Y voy a poner la cuenta 101101. Y me va a poner tipo de medio de pago. Giro, transferencias. Esto de aquí es indispensable configurar en cualquier cuenta que mueva efectivo. Y es indispensable por un tema de control financiero, porque las NIF lo piden. No, les decía yo, un correcto plan de cuentas cubre no solamente los aspectos de las NIF, sino que también cubre los aspectos del interior de la entidad, es decir, estamos hablando de aspectos administrativos, pero también controla aspectos externos como los tributarios. Y si mi libro Caja y Bancos, por ejemplo, va sin el tema del medio de pago, pues entonces ya tengo ganado una multa. Una multa simplemente por no haberle configurado a una cuenta de efectivo el tipo de medio de pago, el movimiento del efectivo, cómo se generó. Ahora, otra de las cosas que toda cuenta de efectivo debe tener es una correcta configuración del flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo. EJB te permite sacar un estado de flujo de efectivo por el método directo, el método indirecto no. Hasta ahora no conozco un solo software que te saque el método indirecto. ¿Por qué? Porque requiere de análisis. ¿Ok? Pero el método directo es muy sencillo de sacar. Si yo quiero identificar y controlar todos los pagos y cobros, no necesito hacer tabulaciones grandes. Me basta con configurar a las cuentas de efectivo indicándole que cada vez que éstas se muevan, ¿por qué fue? Porque le cobré a mis clientes, porque pagué a proveedores, porque recibí un préstamo, porque emití nuevos aportes, ¿por qué concepto entró el dinero? ¿Por qué concepto salió el dinero? Si yo lo configuro acá, yo no voy a tener problemas en elaborar mi estado de flujo de efectivo al finalizar el mes. Simplemente entraré y sacaré el mismo sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque ya le he dicho al sistema con cada movimiento por qué concepto entró o salió el dinero. Entonces, los dos primeros puntos es
Configuraciones administrativas básicas de una cuenta de efectivo es el tipo de medio de pago, para no confundirlos. Lo voy a poner acá, tipo de medio de pago y la configuración de flujo de efectivo. Ahora ya vienen cosas de naturaleza financiera, cosas NIF. Es las cuentas en moneda extranjera, ¿sí? De efectivo, como por ejemplo las cuentas corrientes en dólares, tienen que actualizarse al tipo de cambio. Porque si yo tengo al cierre de periodo $1000, esos $1000 representan una cantidad de soles. ¿Y qué cantidad de soles representan? Pues la del tipo de cambio de cierre. Y deben y me generan pérdidas o ganancias justamente por diferencia en cambio. ¿Por qué se los comento? Porque hay empresas, he podido ver planes de cuenta donde el tipo de lo único que tienen configurado para que genere diferencia en cambio es a las cuentas por cobrar y por pagar y se olvidaron del efectivo. El efectivo también genera diferencia en cambio, específicamente las cuentas por, mejor dicho, las cuentas bancarias en moneda extranjera. Ahora, otra de las cosas que debemos tener, bueno, aquí faltó, debes configurar la cuenta para que aparezca en el pasivo. Miren, este también es otro error que he podido ver de presentación de estados financieros. Mira, tú puedes tener tierrita en el bolsillo, ¿sí? Tú puedes tener tierra, puedes tener ahí una piedra, puedes tener hasta una cucaracha, siendo exagerado, en el bolsillo. Pero nunca vas a tener menos 10 soles. O sea, endeudado puedes estar, pero teóricamente tú no puedes tener menos 100 soles. Es un error técnico el que cuando yo configure una cuenta una cuenta de efectivo, y aquí voy a cerrar este de acá, y me voy a ir a la parte de efectivo, ¿no? Al plan de cuentas, si busco, por ejemplo, la cuenta 104, me voy a ir a una cuenta de banco, le voy a poner consultar. Si ustedes se fijan acá, aquí dice balance general, esto debe estar un poquito pequeño, voy a hacer lo siguiente, voy a cortarlo de acá. Voy a hacer de político, me lo robo y lo voy a poner aquí. ¿Listo? Si ustedes se fijan, ¿qué dice? Balance general 10001, activo corriente, partida, efectivo y equivalente de efectivo. Yo lo que le estoy indicando a la cuenta es que cuando al cierre del periodo, todo el saldo que me está quedando en la cuenta 1040X que acabo de elegir, vaya a esta partida del estado de situación financiera. William, pero ¿qué pasa si es que esa cuenta bancaria tiene un saldo por sobregiros, o sea, un saldo en negativo? Yo tenía solo 1000 soles y compré con mi tarjeta que me ha dado el banco algo que vale 5000, es decir, ahora tengo menos 4000 soles. Bueno, en primer lugar, déjame decirte que para poder sobregirarte, el banco tiene que haberte autorizado, porque ese sobregiro no significa que tú tienes menos 4000 soles. Significa que el banco te ha prestado 4000 soles y lo que ahora tienes es una deuda de 4000. Tú sí puedes llenarte de deudas, pero tener, lo repito nuevamente, dinero en negativo es una idea que no es aceptada por las finanzas. Por lo tanto, el problema que tengo en este caso es, y lo repito nuevamente, ¿cómo hago si es que este saldo queda en negativo? Entonces yo voy a tener que manualmente reconfigurarlo para que aparezca en el pasivo como un sobregiro bancario. La respuesta es, no sé, en sus softwares. Imagino que lo debe hacer de igual manera, pero lo que se hace en EJB es configurar la partida. Es decir, vas acá al plan de cuentas, bueno, no al plan de cuentas, discúlpeme, a archivo, configuración de formatos, estado de situación financiera. Vamos acá al tema del activo, pasivo. Vamos a la parte del activo corriente y voy a poner pasivo corriente. Y miren, el código que yo le he dado al efectivo y equivalente de efectivo es el 10001, ¿ok? Y el código que tiene mis sobregiros bancarios es el 30001. Yo lo que le digo acá simplemente es modificar, ¿no?
que cada vez que los saldos sean diferentes a su naturaleza, es decir, estén en negativo, el saldo no vaya a la 10 11 01, el saldo vaya a la partida 30 001. Esto yo lo puedo editar, lo puedo poner a la 30 30 02, como para que no digan, bueno, William, esto ya viene ya configurado así. No, esto es totalmente editable. ¿Qué me permite hacer esto? Pues que cuando una cuenta de acá está en negativo, no disminuya de ninguna forma el saldo de mis cuentas bancarias, sino que se mande como lo verdaderamente es. ¿Qué cosa es, William? Estamos frente a un pasivo, porque un sobregiro bancario se interpreta no como efectivo en negativo, un sobregiro bancario se interpreta como deuda financiera, un préstamo que te ha hecho el banco. Es por eso también, y lo repito, no todas las empresas están autorizadas a sobregirarse. Si tú en tu cuenta bancaria de tu empresa tienes 3.000 soles, no vayas a creer de que vas a ir no sé, a un restaurante y vayas a pedir por 5.000 y te lo van a pasar y te van a decir en tu cuenta bancaria, ahora tienes menos 2.000 soles. No, va a rebotar tu pago. Te va a decir saldo insuficiente. William, pero ¿y el sobregiro bancario? Para poder sobregirarte, el banco te evalúa y te dice, te doy un sobregiro de hasta 15.000 soles. Lo único que te está diciendo es, tienes un préstamo preaprobado de 15.000 soles y que cuando lo consumas va a generar una deuda y va a empezar a cobrarte intereses. ¿Ok? Entonces, con la cuenta de efectivo, tengan mucho cuidado con estos conceptos. Bien, ahora, si nos vamos a las cuentas por cobrar, imagínate, ¿no? El tema de acreencias, lo primero que debemos de entender es la parte administrativa, como les decía. A mí me interesaría, por ejemplo, para que me entiendan a lo que voy a ir en este punto, me sirve saber únicamente, ¿sí? Únicamente que me deben 150.000 soles. ¿Les sirve a ustedes en un reporte? Imagínense que les manden a hacer un reporte de las cuentas por cobrar. ¿Alguno de ustedes se atrevería a presentarle al gerente esto? Cuentas por cobrar, 150.000 soles, estimado gerente. Qué proactivo y qué, como se dice, rápido soy con mi reporte, mi estrellita. ¿Alguno de ustedes presentaría eso? ¿Sí o no? A ver, los leo para saber que siguen ahí. Quizás estoy hablando solo hace un buen rato y nada. ¿Presentarían eso? ¿Así? ¿Les piden un detalle, un reporte de cuentas por cobrar? Yo creo que ninguno de ustedes haría eso. Díganme, falta detalle. Ah, William, falta detalle. Entonces vamos a poner cuentas por cobrar 150.000 soles. Perfecto. A ver, Lucía, Crins y mi tocayo José. Todo, bueno, 75.000 soles, 20.000 soles y la diferencia, ¿no? Que sería 65.000, si mal no recuerdo. No, 55.000. Contador que no sabe restar. ¿Ok? Listo. Miren, ahora sí está chévere mi reporte. Respuesta, tampoco. No sirve. Como dice Martín, ¿no? Exactamente, faltan detalles, faltan lógicas. ¿Cómo me sirve verdaderamente? A mí me sirve con la factura, número de documento, en qué fecha se emitió, cuánto es, cuántos documentos me debe. ¿Qué tal estos 75.000 son de 20 facturas y estos 20.000 es de una sola? Tendría yo que ver y verificar la lógica, las políticas, todo eso sale de un detalle. Entonces, cuando yo configuro cualquier cuenta por cobrar, sin importar la naturaleza de la cuenta, si es comercial, si es ¿qué digo? A trabajadores, cuentas por cobrar al accionista, si es una cuenta por cobrar terceros, una cuenta por cobrar de cualquier naturaleza, dale un nivel de análisis por documento. Es decir, en el EJB entras a la cuenta contable, para que tienen el software, pues simplemente van, por ejemplo, a la cuenta 12 y aquí ven nivel de análisis, todo está en 3. ¿Por qué? ¿Por qué todo está en 3?
Porque cuando yo entro y me pregunta cuál es el nivel de saldo que quieres analizar, yo le estoy diciendo, mira, quiero que me muestres el saldo de la cuenta, de la 12, el anexo, quién me debe y el documento, es decir, cuál es puntualmente el documento que me están debiendo. Caso contrario, si no me interesara, yo le dijera al sistema, ¿sabes qué sistema? Yo solamente quiero el saldo de la cuenta. No me importa quiénes me deben. Pero eso sería un suicidio administrativo porque después estaría sufriendo con el tema de cómo saco el detalle. Así que punto número uno, dale un buen nivel de análisis a tu cuenta contable por cobrar. No solamente a tu cuenta por cobrar comerciales, a todas tus cuentas por cobrar, sea cual sea la naturaleza. William, la cuenta 16 también. Pues déjame decirte que en mi sistema, bueno, en mi sistema contable o en el plan de cuentas que yo uso en la empresa en la que trabajo, los pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿sí? Estos pagos a cuenta también tienen un nivel de análisis 3, porque quiero saber a qué mes pertenece el pago que le he hecho para poder hacer análisis rápido contra mis cuadros tributarios y verificar si mis pagos a cuenta mensuales están correctos. Si yo lo tuviera a nivel de análisis uno, es decir, no lo tuviera detallado, me tocaría buscar asiento por asiento y verificar, es decir, aperturar el asiento para poder saber cuánto le he puesto en enero, cuánto le he puesto en febrero, cuánto le he puesto en marzo y así. Pero si yo ya lo he colocado a nivel de análisis 3 y cada vez que hago el asiento yo le pongo en número de documento una identificación propia por mes, solo tengo que analizar la cuenta 167101 para saber los pagos que he hecho mensualmente. Eso me sirve en un tema de análisis, ¿ok? Ahora, las cuentas en moneda extranjera deben actualizar por tipo de cambio. Esto de aquí el que les estoy comentando para todos ustedes no es ninguna novedad, pero igual se los digo, ¿no? Esto es de naturaleza financiero. Eh, la cuenta 1212, la cuenta 18 y cualquier otra cuenta que represente un anticipo, señores, no debe generar diferencia en cambio. Miren, me voy a mi sistema contable, me voy a la 12.2 y me voy diferencia en cambio. Y este es el error que se tiene, ¿sí? Miren, ahí está, a propósito. Bueno, ni tan a propósito. Regularización por diferencia en cambio. ¿Por qué tiene que sí? Porque por un tema de default en el EJB, no sé cómo funcionan en otros sistemas, yo le digo que siempre me haga la corrección en soles, ¿no? Es decir, si yo compro en soles y pago en soles, a veces me generan diferencias, pero esas diferencias son entre comillas, porque el tipo de cambio A estaba a 3,50 y el tipo de cambio B estaba a 3,70. Como los softwares son bimonedas, te generan entre comillas unas diferencias. Bueno, yo le digo, mira, igual trabájame con la regularización diferencia en cambio, la moneda nacional. No tiene ajuste por diferencia en cambio de nivel 21 porque es moneda nacional. Pero ahora vamos acá a moneda extranjera. Miren, William, pero si esto es moneda extranjera, ¿por qué no le has puesto ajuste por diferencia en cambio de NIC 21? Porque todos los anticipos, cualquier cuenta por cobrar o por pagar que refleje un anticipo, no genera diferencia en cambio. ¿Por qué no lo genera? Porque tú ya pagaste o ya cobraste. Imagínense que yo les pago hoy día $10,000 por anticipado por una mercadería y mañana el tipo de cambio sube a 5 soles. ¿Yo te voy a tener que pagar más? ¿Sí o no? ¿Yo les voy a tener que pagar más soles mañana? No, ya les pagué. Entonces, cuando yo hago un anticipo, el que el tipo de cambio sube o baje, no me interesa. ¿Por qué? Porque yo ya pagué. La diferencia, en cambio, existe porque tú tienes que actualizar la deuda. A ver, yo debo $1,000. ¿En soles cuánto es hoy día? Tanto. Ok, he ganado. Al día siguiente, yo sigo debiendo $1,000. ¿Cuánto es el tipo de cambio hoy día en soles? Tanto. Uy, incrementó la deuda, he perdido. Y así. Evidentemente que no hacemos esa pregunta todos los días, sino que nos lo hacemos al cierre de cada mes. Tengo una deuda en dólares, tengo una cuenta por cobrar en dólares. ¿Cuánto significa en soles? Tanto. Pero si yo ya pagué, no tiene el más mínimo sentido
que me pregunte si el tipo de cambio ha subido o ha bajado, porque ya pagué. Entonces, el error que a veces se comete configurando la cuenta 12 o la cuenta por cobrar o por pagar en general es establecerle una diferencia en cambio. Miren, la cuenta 18, por favor, me ayudan. ¿Cómo se llama la cuenta 18? La voy a buscar por ahí. Igual ustedes, en realidad, como dicen por ahí, sí me acuerdo su nombre, pero ayúdenme. ¿Cómo se llama la cuenta 18? École. Servicios y otros contratados por anticipado. Contratados por anticipados. Ahí quiero hacer una aclaración, señores, ¿eh? Miren, mal uso de la cuenta 18. Mal uso de la cuenta 18. ¿Ok? Yo firmo un contrato por un servicio que me van a brindar. Ok, chévere. Listo, como he firmado un contrato por un servicio, 18 contra la 42. Les pregunto algo, ¿se ha devengado el servicio? ¿Se ha devengado una obligación financiera por pagar por el simple hecho de haber firmado un contrato? No. Una de las cosas que debemos aprender también cuando hacemos un asiento contable es que yo no debo tocar mi sagrada contabilidad si es que no ha ocurrido un hecho financiero. Firmar un contrato, el simple acto de firmar un contrato no significa que ya se haya devengado un hecho financiero. El que yo diga, por ejemplo, ustedes firman un contrato conmigo. El hecho de que firmen un contrato conmigo no significa que ya están obligados a pagarme, a menos que el contrato lo diga. Si el contrato dice que la aceptación llevará un 50% de pago anticipado y ustedes me pagan, ah, bueno, cuando me han pagado, yo puedo utilizar la cuenta 18. Pero si solo hemos firmado un contrato de servicio por algo que no genera un pago en ese momento y todavía no se ha brindado el servicio, este asiento no existe. Y si yo les presto el servicio y aún no me han pagado nada, el asiento es este, no es la cuenta 18. Entonces, en el caso de los seguros, amigo, solo vas a poder reconocer los seguros si es que lo has pagado. Caso contrario, si tú primero recibes la factura y después los pagas, ¿no? Se devengan mes a mes, como se dice, 65,42. Ahora, si has pagado la prima de seguro por todo el año, 18,42. Porque la 18 representa tan solo y únicamente los pagos anticipados, ¿ok? Tan solo y únicamente los pagos anticipados que he hecho por servicios y otros que voy a recibir. Ahora, si es mi proveedor de bienes, va a ir la 42.2. Y esta 42.2, estoy anticipando, no debe estar configurado como cuentas por pagar. Miren, no sé, nunca he trabajado la 42.2 en esta base de datos, pero quiero ver cómo está configurada la 42.2, que es anticipos a proveedores. ¿Ok? Voy a dar modificar. Y mire, está configurado como cuentas por pagar comerciales. Eso es error, señores. Ese es un error. Porque la 42.2 no tiene por qué disminuir el valor de los pagos que yo voy a hacer, las deudas que yo tengo. La 42.2 significa que yo le he anticipado a un proveedor, no que ahora debo menos. No sé si me captan la idea. Si yo le dejo la 42.2 en la partida cuentas por pagar comerciales, voy a expresar a los usuarios de la información financiera que debo menos. Eso es un hecho errado. Yo no debo menos. Yo tengo una deuda de 100, pero aparte he pagado 20 por anticipado, pero sigo debiendo los 100. Si yo lo junto, voy a decirle a la gerencia que debo solo 80. ¿Es correcto que solo debo 80? No, yo debo 100. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Yo tengo que configurar esa cuenta y decirle, tú vas a existencias por recibir si son mercaderías. ¿Eso quién lo dice? El manual de elaboración de estados financieros de la CONACEP, ¿no? La ex CONACEP, ahora la Superintendencia de Mercados Valores. ¿Qué me dice? Que los anticipos que se hagan por mercaderías van a la partida existencias por recibir. Si fuera un anticipo por cosas que no tienen nada que ir, no puede ir al pasivo.
tiene que ir como una cuenta de activo, porque es más, la 422 no es un pasivo, es un activo. La cuenta 422 es un activo. Y alguien por ahí dirá, jejejeje, ¿no? ¿Cómo que es un activo si está con la 422? Ahí, permítame hacerles un comentario. Los códigos tienen significados. Eso lo hemos venido viendo a lo largo de esta sesión. Tienen sintaxis, pero así como hay un lenguaje ordenado, recuerden que hay condiciones especiales y la sintaxis puede cambiar el concepto independientemente del código que tenga, si es que la lógica financiera que lo sustenta dice que no es pasivo. Cuando ustedes hacen un anticipo a su proveedor y reconocen la 422, díganme, ¿ustedes tienen una deuda o tienen un derecho a su favor? ¿Qué es lo que tienen cuando hacen un anticipo? Tienen un derecho. ¿Y les parecería a ustedes lógico presentar eso en el estado financiero como una deuda menos? Las NIF dicen que no. El Consejo Normativo de Contabilidad también dicen que no. El Manual de Elaboración de los Estados Financieros de la SMB también dicen que no. Por lo tanto, ¿cómo se presenta esta 422 como existencias por recibir? No, no, no. Ahí es la cosa diferente, porque si tú tienes un anticipo por servicio o una cuenta 18, yo lo que haría sería, a ver, si yo he hecho un anticipo por una por un servicio, no lo podría poner como existencia por recibir, evidentemente. Esto va para aquellos que anticipan mercadería o pago de mercaderías. Yo lo mandaría a otros activos, pero jamás los pondría como cuentas por pagar, porque lo voy a disminuir el pasivo y voy a presentar un dato de un pasivo subvaluado. ¿Ok? Y mi activo también va a estar subvaluado, pero va a depender. Pero la 42.2 se utiliza principalmente cuando estamos frente a pagos a nuestros proveedores de bienes, de mercaderías. Si son servicios u otras cosas, vamos a tener que presentarlo como esto, ¿cómo se podría decir? Lo vamos a tener que presentar en la cuenta 18 o lo vamos a tener que contabilizar en la cuenta 18. Las cuentas de anticipo de clientes, por otro lado, son pasivos. Eso de ahí son pasivos y lo tendríamos que presentar en otros pasivos, si es que no tenemos un detalle específico. Permítame, existencia por recibir. Aquí está. Grabar. En el caso de la cuenta 12.2, se debería presentar en otros pasivos, si es que no tenemos identificado plenamente de qué se trata. Pero sobre ellos no hay ¿cómo se podría decir? Un punto específico de a qué cuenta debería ir. Por interpretación de la estructura del estado financiero, yo lo pondría en otros pasivos. Anticipos recibidos de proveedores. Ahí sí que me matas. Vamos a hacer algo, chicos. ¿Sí? En primer lugar, bueno, ya nos van a dar las 10. Esta era una clase que se había pensado, ok. Sí, a la cuenta 18. La 47 es 3. Pero la 47.3, amigo Martín, es para vinculadas. Y son pagos vinculados por actividades no comerciales. ¿Sí? La 47 es cuentas por pagar diversas vinculados. Y esos vinculados, anticipos recibidos de vinculadas, pero anticipos recibidos por conceptos diferentes a operaciones comerciales, porque las operaciones comerciales deberían ir a la 43. 43 anticipos otorgados. Ahora, la 47.3 me dice anticipos recibidos. Mira, no le encuentro mucha diferencia o contradicción porque está reconociendo en una cuenta de pasivo una obligación porque ha recibido anticipo de un proveedor. Y cuando tú recibes un anticipo, esta tiene naturaleza pasiva. La 12.2, por eso les digo, no va en el activo, va en el pasivo. La diferencia es que el plan de cuentas, en lugar de mandarlo a la 16.3, a la 17.3 lo está mandando a la 47.3. Pero este es únicamente por operaciones con vinculadas, por cosas que no tienen que ver con el giro del negocio. Porque si tuvieran que ver con el giro del negocio, tendría que ir a la 46.2, si mal no recuerdo. Bueno, no hay 46, 43.2, disculpen. Anticipos otorgados al proveedor vinculado. ¿Sí?
Eso es lo interesante del plan de cuentas. O sea, el plan de cuentas, cada código tiene su lógica, su razón de ser, su forma financiera. Y permítanme hacerles un comentario, y es que si quieren aprender más sobre plan de cuentas y una dinámica, tenemos un curso que hemos venido estructurando desde hace meses, créanme, hace meses que vengo estructurando este curso, justamente sobre dinámica de plan de cuentas, un curso de 10 sesiones que van del 5 al 30 de mayo. Va a ser un curso interdiario con la intención de no sobre saturarlos a ustedes ni tampoco al expositor, es decir, descansando entre sesiones, dándoles tiempo también a poder repasar las sesiones que, como ustedes saben, son grabadas y se las compartimos con ustedes, y con la calidad del material que siempre suelo ofrecerles, ¿ok? En donde vamos a hacer un análisis de todas el uso de las cuentas, principalmente de balances, y es decir, del elemento 1 al 5, y la interacción que tiene las cuentas de resultado a nivel de la cuenta 6 y 7 como complementos en la dinámica y el lenguaje contable. Así que sí, en cada que podamos hacer interacciones lo vamos a ir llevando con el EJB y explicarles cómo pueden configurarlos en sus propios sistemas, tal como lo estamos haciendo ahora. Para aquellos que se encuentren interesados, les vamos a compartir el flyer por el grupo, así que nada, esto por ahí inscríbanse. El precio es bastante accesible, estamos dejándolo a 99,90. Recuerden que un curso de 10 sesiones con esta temática en cualquier otra empresa les va a terminar costando tranquilamente más del doble. 250, casi hasta 300 soles he podido ver en otras empresas, en otros lugares, así que es un curso muy aplicado. Ustedes han podido ver un poco la metodología y la dinámica de la clase. Para aquellos que me conocen, ya saben el esfuerzo que le pongo a mi material también, y que cada cosa que vamos a ir tocando va a ser con el mayor de los detalles. Así que el curso empieza el 5 de mayo, nos vamos hasta el 30 de mayo. Va a haber sus paras, lo repito, con la intención de que sea un curso tranquilo, con descansos, y que no sea un curso de corrido que nos pueda terminar estresando a todos, cansando, ¿no? De ya otra vez el curso, otra vez el curso, no. Vamos a hacer pausas entre ellos, se va a llevar de lunes, miércoles y viernes, y se podría decir, las inscripciones se aperturan a partir de ahora hasta que inicie. ¿Ok? Eh, claro que sí, claro que sí. Eh, para aquellos que quieran inscribirse, entonces les comparto el flyer. Aquellos que quieran inscribirme directamente para mayor información, 94 89 19 038. Vamos a dejar aquí la sesión, este curso de esta sesión del día de hoy. Recuerden que la segunda parte de este curso que estamos dando de manera gratuita lo vamos a tener el día martes 22, es decir, la próxima semana, así que tengan un excelente descanso, un excelente fin de semana. No nos vemos hasta de aquí después de Semana Santa. Vamos a complementar las cuentas que faltan. Nos hemos quedado en la cuenta 12, vamos a avanzar a la cuenta vamos a llegar a las cuentas de patrimonio, viendo cómo se configuran y cuáles las cuestiones que nosotros necesitamos, ¿sí? Muchas gracias por la atención prestada, como siempre. Espero que se animen a inscribirse al curso. Lo repito nuevamente, va a ser un curso muy interesante aplicado a las NIF, y por ahí algunas cositas que no me animo a decirles todavía porque las estoy trabajando todo aún. Así que, nada, se me cuidan todos.